Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien porque hoy, amigos míos, tenemos un vídeo que promete dejar a todos con la boca abierta. Ya lo vieron en el título, Mert en shock, propuesta inesperada a Afra. ¿Aceptará este giro? Prepárense para un torbellino de emociones, porque les aseguro que lo que se viene es explosivo. Hoy vamos a sumergirnos en un drama turco que nos tiene a todos enganchados, ¿verdad? Vamos a hablar de, ya lo saben, pero lo repito para los que se perdieron algún capítulo o están un poco desconectados, la serie que ha conquistado corazones, que nos hace reír, llorar, y a veces hasta gritar a la pantalla. Hablo de la serie que protagonizan Afra Saracoglu y Mert Ramazan Demir. Y claro, no puedo dejar de mencionar a todo el elenco, que le da vida a esta historia con tanto talento. Si son fans de la serie como yo, saben que las cosas se han puesto complicadas. Ya hemos visto de todo, secretos, mentiras, amores prohibidos, rivalidades. Pero, ¿estamos listos para lo que se viene? Por lo que he leído, por los spoilers que he cazado por ahí, parece que el futuro de Ferit y Seyran está en jaque. Y la pregunta que nos hacemos todos es, ¿qué va a pasar ahora? Hoy vamos a desmenuzar esa propuesta que se avecina, esa propuesta que, según dicen, dejará a Mert, o sea, a Ferit completamente en shock. Vamos a analizar los posibles escenarios, a especular sobre las razones detrás de esta decisión, y sobre todo, a preguntarnos, ¿aceptará Afra, o sea, Seyran, esta propuesta inesperada? Prepárense para un viaje lleno de especulaciones, teorías y, por supuesto, mi humilde opinión sobre todo esto. Y antes de que empecemos, como siempre, un pequeño recordatorio, si aún no están suscritos a mi canal, ¿qué están esperando? Denle al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Aquí encontrarán análisis, teorías, comentarios y todo lo que necesitan para estar al día con sus series favoritas. No se lo pierdan. Así que sin más preámbulos arrancamos con el chisme. Bien, para los que no están completamente al día, o para refrescar la memoria, hagamos un pequeño asterisco recap asterisco de lo que ha pasado hasta ahora. Ferit y Seyran, nuestra pareja protagonista, han tenido un camino lleno de obstáculos. Desde un matrimonio forzado, hasta el desarrollo de un amor verdadero, han pasado por momentos muy difíciles. Han tenido que lidiar con la familia Koran, con sus secretos, sus presiones y sus expectativas. Han tenido que luchar contra las adversidades, contra las mentiras, contra los malentendidos. Han tenido que aprender a confiar, a perdonar y a amarse. Y justo cuando pensábamos que las cosas empezaban a mejorar. ¡Pum! Una nueva bomba. Una propuesta inesperada que amenaza con cambiarlo todo. ¿De qué se trata? Pues como ya saben, los detalles son un poco turbios, pero se habla de una situación que involucra a Seyran, a su futuro, y a alguien más. Los rumores apuntan a que la propuesta podría tener que ver con su carrera, con sus estudios, con una oportunidad que se le presenta y que podría cambiar su vida por completo. O quizás la propuesta esté relacionada con alguien más, con un antiguo pretendiente, con alguien que siempre ha estado enamorado de ella. Las posibilidades son infinitas. Lo que sí sabemos, y esto es lo que más nos intriga, es que esta propuesta tomará a Ferit completamente por sorpresa. ¿Por qué? Porque seguramente Ferit no estará de acuerdo. Porque muy probablemente esta propuesta ponga en riesgo su relación. Porque muy seguramente esta propuesta pondrá a Seyran en una encrucijada. Imaginemos por un momento. Seyran, con todo el crecimiento que ha tenido, con toda la fuerza que ha demostrado, enfrentándose a una decisión que podría cambiar su destino. ¿Qué haría ella? ¿Consideraría su felicidad personal? ¿Priorizaría su futuro profesional? ¿O antepondría el amor que siente por Ferit? Es un dilema. Un dilema que nos mantiene pegados a la pantalla, un dilema que nos hace debatir, discutir y especular sin parar. Ahora, vamos a analizar algunas posibles hipótesis sobre esta propuesta. Asterisco asterisco hipótesis 1, la propuesta profesional, asterisco asterisco esta es la más probable, en mi opinión. Seyran siempre ha tenido sueños, metas, aspiraciones. La vemos estudiando, esforzándose, luchando por su independencia. Es probable que esta propuesta esté relacionada con una beca, con una oportunidad laboral en el extranjero, con algo que le permita crecer y desarrollarse profesionalmente. ¿Qué implicaría esto?
Pues un posible alejamiento de Ferit, un cambio en su dinámica de pareja, un choque entre sus deseos personales y sus responsabilidades familiares. ¿Sería Ferit capaz de apoyarla en esta decisión? ¿O se dejaría llevar por sus celos y su inseguridad? *** hipótesis 2. El regreso del pasado. *** Otra posibilidad es que la propuesta esté relacionada con alguien del pasado de Seyran. Quizás un antiguo amor, alguien que siempre estuvo enamorado de ella y que ahora regresa con una propuesta irresistible. Esto podría generar un conflicto de intereses, un triángulo amoroso, una lucha por el corazón de Seyran. ¿Sería Ferit capaz de competir? ¿Podría Seyran resistirse a la tentación? *** hipótesis 3. La manipulación. *** También existe la posibilidad de que esta propuesta sea una trampa, una manipulación orquestada por alguien con malas intenciones. Quizás alguien de la familia Corán, o alguien que busca separarlos, que busca romper su relación. En este caso, la propuesta sería una trampa, una estrategia para dañar a Seyran y a Ferit, para hacerles daño. ¿Serían ellos capaces de ver la verdad? ¿Podrían defender su amor de esta conspiración? Estas son solo algunas de las posibilidades. Lo cierto es que la intriga es enorme. Y la pregunta clave es, ¿aceptará Seyran la propuesta? En mi opinión, creo que Seyran es una mujer fuerte, inteligente y decidida. Creo que ha aprendido mucho de sus errores, que ha madurado mucho a lo largo de la serie. Creo que ella buscará lo que sea mejor para su futuro, pero sin renunciar a sus sentimientos por Ferit. Creo que ella pondrá a prueba a Ferit, que le exigirá apoyo, comprensión y confianza. Y creo que si Ferit demuestra que realmente la ama, que realmente está dispuesto a luchar por ella, entonces, juntos, podrán superar este nuevo obstáculo. En cuanto a Ferit, creo que se llevará una gran sorpresa. Se sentirá confundido, dolido, celoso. Pero también creo que en el fondo, sabe que Seyran merece ser feliz, que merece tener la oportunidad de cumplir sus sueños. Y espero con todo mi corazón, que Ferit madure, que aprenda a aceptar las decisiones de Seyran, que aprenda a amarla incondicionalmente. Pero, ¿qué pasará? Eso es lo que nos mantiene enganchados. Eso es lo que nos hace esperar con ansias el próximo episodio. La serie tiene la capacidad de mantenernos al filo del asiento, de hacernos sentir todas las emociones. Es una historia de amor, de familia, de secretos, de mentiras, de traiciones, pero también de esperanza. Y eso es lo que la hace tan especial. Y ahora, amigos, quiero saber su opinión. ¿Qué creen que pasará? ¿Cuál es su teoría sobre la propuesta? ¿Creen que Seyran aceptará? ¿Cómo reaccionará Ferit? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus teorías y discutir con ustedes. Me encanta saber que compartimos esta misma pasión por la serie. Así que, recapitulando un poco, hoy hemos hablado de la propuesta inesperada, del shock de Ferit, de las posibles teorías, de las expectativas. Hemos analizado los posibles escenarios y hemos especulado sobre el futuro de Ferit y Seyran. Y sobre todo, nos hemos mantenido al tanto de las posibles sorpresas que nos traerá esta serie. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis, que les haya mantenido entretenidos y que les haya dado algo más en que pensar sobre lo que viene. Quiero agradecerles por ver este vídeo, por estar siempre ahí, por su apoyo incondicional. Gracias por sus comentarios, por sus likes, por su energía. Ustedes son lo mejor. Y ahora, como siempre, les pido que me ayuden a hacer crecer este canal. Denle un buen like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y, por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No olviden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta la próxima y que la intriga nos acompañe.